la última parte del 1 Timoteo capítulo 2. Estuvo Fernando hablándonos de los primeros 7 versículos con un tema muy claro donde Pablo decía: quiero que se hagan rogativas, peticiones, oraciones por todos los hombres y especialmente por los que nos gobiernan. Bueno, allí el tema fue muy claro, el tema era la oración. Fernando decía algo que a todos nos toca muy de cerca: nos cuesta mucho orar, nos cuesta un poco menos leer y nos cuesta mucho menos servir. Y debiera ser al revés, ¿no? La oración es fundamental, todos lo sabemos, pero por algo de nuestra naturaleza nos cuesta muchísimo disponer a veces el tiempo para orar, ¿no? Durante el día tal vez estamos con el pensamiento, pero nos cuesta decir, bueno, este es el tiempo que yo aparto para buscar al Señor. Y dejo el teléfono, dejo las cosas. Es un tiempo donde me voy a encontrar con Él, donde voy a hablar, donde tal vez Él me hable a mí en la oración. Es un tiempo vital en la vida de los hijos de Dios. Obviamente que la lectura también. Bueno, el servicio no tanto. Puede ser que podamos servir o por distintos temas de la vida, de tiempo, de lo que sea, no podamos servir como querramos. Pero siempre podemos orar. Lo cierto es que a todos nos cuesta y nos cuesta mucho, hermano. Nos cuesta mucho apartar ese tiempo, disponer el corazón. La ansiedad, las corridas, tantas cosas más hoy batallan contra una vida más apacible, más tranquila. Cuando viajamos al interior encontramos que la gente vive a otra velocidad. Alguna vez éramos recién casados con mi esposa, estábamos en Córdoba y bueno, el hotel nos daba la comida, pero la merienda había que comprarla a uno, ¿no? Entonces quisimos comprar para comer algún sándwich. Fui y llegué a un almacén de estos así que como de campo. Y le dije todo lo que quería. Le digo, bueno, dame 100 de jamón, dame 100 de salame, dame 100 de queso. Se quedaba mirándome el hombre, ¿no? ¿Es turista usted, no? Sí, es de Buenos Aires, ¿no? Sí. ¿Por qué está tan apurado? Hasta que cortó el salame, hasta que cortó el jamón. Tardé como media hora en volver porque aparte me charló y todo. Especialmente acá en Buenos Aires la velocidad en que se vive es ya nociva para la salud. Hay mucha gente con trastornos de distintos tipos por la velocidad con que se vive en las grandes ciudades, especialmente Buenos Aires. El tema que nos queda hoy, del versículo 8 hacia adelante, hacia el final, es un tema controversial, no porque sea difícil de entender, sino porque es un poquito difícil de aceptar. Yo quería que primero leamos 2 versículos en el libro de Isaías, para dejar sentadas algunas cosas que sabemos, siempre es bueno volver a ponerlas en mente. Isaías capítulo 1, versículo 2, dice: el Señor, oíd cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová tu Dios. Porque habla Jehová. Cuando vamos a Isaías capítulo 40, dice el versículo 8, 40 capítulos después, versículo 8, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Oíd cielos y escucha tu tierra, una sola tierra, el globo terráqueo donde nosotros habitamos, que significa que la Biblia es el mensaje de Dios para todo el mundo, para todos los países, para todas las culturas, para todas las personas. Escucha tu tierra, no es que tenga que escuchar la tierra precisamente, se refiere a las personas. Hay una sola Biblia, no es ni antigua ni es moderna, es eterna. Acá el texto dice que se seca la hierba, se marchita la flor, el ciclo natural de la vida, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre, es inalterable. Tal como se escribió en el momento que se escribió, en los miles de años que se escribió, es única para todo ser humano, de pueblo, raza, nación, donde sea, la palabra de Dios es una. Permanece para siempre. Y el Señor Jesús dijo, los cielos pasarán, mas mi palabra no pasará. ¿Por qué digo esto? Porque en este capítulo 2, que vamos hoy, Dios mediante, a meditar, nos vamos a encontrar con algunos versículos chocantes para nuestra cultura. Este es el problema. La cultura no significa el nivel de estudio de las personas, sino significa la forma de vivir de los pueblos, las costumbres, la idiosincrasia. Cada pueblo tiene las suyas. A veces dentro de un mismo país, las distintas provincias, tiene una forma de vivir distinta a la otra. Bueno, cuanto más los países, cuando vamos a otro país,
pero hay líneas bastante marcadas entre lo que es Occidente y lo que es Oriente. Si el mensaje de hoy yo lo estuviese predicando en Oriente, no tendría tanto conflicto, está un poco más cercano a lo que ellos piensan, pero hablar de esto que vamos a hablar hoy en Occidente genera escándalo y genera molestia, aún lamentablemente en personas del pueblo de Dios. Yo escuché decir, ese Dios no es el mío, como si uno pudiese elegir qué Dios quiere tener, como si uno lo pudiese elegir como esos cuentos que uno elige el final y no. Dios es uno, lo dice la Biblia, Dios es uno y tiene un solo mensaje, que es para los cielos y es para la tierra. Que todo pasará, pero la palabra de Dios no va a personal. No hay varias Biblias, una para cada uno según como le gusta. La palabra de Dios es una y es el metro patrón. Yo el metro patrón tuve ocasión de conocerlo ahora unos 30 años atrás, en el Instituto Geográfico Militar. Cuando uno baja al sótano, allí está el metro patrón. Es un metro exacto, perfecto, donde las personas que fabrican cintas de medir y demás tienen que ir ahí a homologar. ¿Qué significa? Poner su producto y a ver si realmente tiene esa medida. Y ahí puede recién vender las cosas, porque ese es el metro patrón. Así que si tiene más o tiene menos que ese metro, el producto no sirve. Es rechazado, lo tendrán que hacer de vuelta. La palabra de Dios se le llama el canon. El canon es la caña, es la vara con que se miden todas las cosas. Es la palabra de Dios. Para Argentina y vuelvo a decir, para todo el mundo, toda persona de toda lengua, raza y nación, tenga la cultura que tenga. La palabra de Dios ha encontrado, o al revés, la cultura de los pueblos ha encontrado muchas veces un choque frontal con la palabra de Dios. Como alguien dijo una vez, la Biblia es un yunque, el yunque es un hierro muy grande donde los herreros hacen maravillas. La Biblia es un yunque que ha gastado varios martillos, dice esta frase, ¿no? Fue combatida por todo tipo de pensamiento, por el comunismo, todo pasa, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Toda la filosofía, todo el conocimiento del mundo, de la Biblioteca de Alejandría, hasta donde uno quiera ir, todo se mide con la palabra de Dios. Y es una sola. Lo vuelvo a repetir, yo sé que esto es claro y lo sabemos todo, pero tenemos que tener en mente. No puedo decir a mí esto no me gusta y esta parte me gusta, pero yo con esto no estoy de acuerdo. Este es un pasaje que va a hablar del culto de la iglesia y fundamentalmente del rol de la mujer en el culto de la iglesia. En nuestra cultura es totalmente antipático este pasaje, causa molestia, inclusive causa molestia en muchas hermanas. Algunas salen diciendo, bueno, lo que pasa es que Dios es machista o Pablo es machista, o como normalmente hablamos los hombres somos machistas. A mí no me causa ningún agrado, yo no soy machista, me parece una aberración. Me parece una aberración el embrismo también, que es la exacerbación del feminismo. Son dos aberraciones. Creo en el hombre que Dios hace y la mujer que Dios hace. Esa es la medida, que es la medida de la Biblia. Todo lo demás es una distorsión. La cultura en nuestro país, en Occidente, en el bloque occidental, cambió mucho en los últimos 70 años. Es mucho. Si bien yo tengo 65, más o menos, vislumbré los años 60, donde estaba la familia, y bueno, un poco el modelo era la familia Ingalls, como se dice muchas veces, ¿no? Es el matrimonio con sus hijos, y hoy el modelo, bueno, como dijo alguien, son los Simpsons, ¿no? Una cosa totalmente disfuncional, y bueno, ya son familia, entre todo, hoy el concepto de familia está pasando totalmente, porque fue cambiando la cultura en nuestro país. La vestimenta, las costumbres, los jóvenes nos capacitábamos para formar un hogar, las mujeres se capacitaban para formar un hogar, empiezo a decir cosas antipáticas. La mamá le enseñaba las cosas de la casa para que atienda su hogar y a los hombres se nos enseñaban las cosas del trabajo para que podamos proveer para nuestros hogares y cuidarlos. Bueno, esto hace 70 años, 60 años, era algo indiscutido. Yo iba al colegio, todos mis compañeros, a menos que el padre haya fallecido, la mamá haya fallecido, tenían una familia armada, tal vez tipo, los padres, 2 hijos o 3 o 4, bueno, mis padres eran 5 hermanos, era muy común que las familias fuesen varios hijos, todo esto vino cambiando últimamente cada vez más. Entendemos que para mal, porque se aleja del modelo de la Biblia. Este es el problema. Hoy se rechaza la maternidad. Cada vez son más las mujeres que dicen,
yo no quiero ser madre, yo no tengo instinto maternal, se está rechazando, obviamente, el matrimonio ya hace muchísimos años, la unión de hecho también se está rechazando, la gente rechaza la convivencia y sobre todo lo que se está rechazando es tener hijos, formar familia. Tener hijos es relegarse en la vida. Tener hijos es hermoso, es una herencia de Dios. Hoy se tienen poco. Muchas veces no se los engendra, muchas veces se los aborta. Por eso que tenemos la franja en Europa, que en 20 años aproximadamente el islamismo habrá arrasado con toda la cultura en Europa. Porque una familia islámica árabe tiene 8 hijos promedio. Entre tanto que los españoles tienen un hijo y para subsistir como sociedad necesitan por lo menos 3. Así que es una cuestión de que si querés ver Europa como era, míralo ahora, porque después lo que vas a ver son los edificios y la franja será totalmente islámica. Ocurre que el Islam está más cerca del modelo, en lo que se respecta a familia, el modelo de la Biblia. Ahora, si a mí no me gusta, pero es un problema nuestro. La palabra de Dios es la misma que hace 4000 años atrás cuando se empezó a escribir, es la misma. Dios es el mismo, Dios no cambia. Dios no cambia el modelo, lo que Él diseñó, no lo cambia. La familia es un diseño de Dios. Hizo a Adán, vio que no era suficiente, tomó de Adán la costilla, hizo la mujer, no era bueno que el hombre estuviese solo, y después les dio el mandato de fructificar, de multiplicarse sobre la tierra. ¿Qué significa? Tener hijos, llenar la tierra. Y la tierra se llenó gracias a que muchos tomaron el mandato de Dios y tuvieron hijos, que hoy son rechazados sistemáticamente. Directamente no tenerlos, la maternidad, la mujer hoy la ve como la tumba de sus sueños, ha puesto en lugar la realización personal, que es algo que no ha hecho solamente la mujer, lo hace también el hombre, pero esto está dejando un saldo en nuestra sociedad terrible, de gente cada vez más sola. A la mujer toda esta emancipación le sale cara. La mujer normalmente lleva la peor parte en todo este proceso de emancipación y de liberalismo. Vuelvo a decir, yo no soy hermano machista, entiendo que Dios no es machista, entiendo que Pablo tampoco es machista. Vamos a leer hoy el texto bíblico como está. Te va a sonar antipático a lo mejor, hermana, pero esta es la palabra de Dios. En tal caso yo soy el mensajero, tenés que pelear con el autor. Si sos del Señor, sos una mujer espiritual, lo vas a entender. Tal vez diga, mira, no es mi realidad. Es otro tema. Tal vez diga, mira, yo no estoy tan de acuerdo, será un problema tuyo o mío, que no estoy de acuerdo con algo. Yo tengo problemas también con algunos casos de la Biblia porque mi naturaleza le cuesta ajustarse. Alguna vez creo que lo compartí, me gusta mucho la misericordia de Dios, la gracia de Dios. Tengo muchos problemas, lamentablemente, no tengo muchos problemas con la soberanía de Dios. Porque Dios es soberano, hace como Él quiere, nadie le puede torcer el brazo. Y a mí ese tipo de cosas no me gustan, porque yo soy de tomar decisiones desde muy jovencito, ¿no? Lo digo con pesar, y por lo tanto sufro bastante dolor con eso, porque es dar cosas contra el aguijón. Porque Dios es soberano, porque Él va a ser como determinó. A la vez es misericordioso, atiende al humilde, nos da mucho más de lo que nosotros queremos, no siempre lo que nosotros queremos, y muchas veces algunos tercos como yo, lo sufrimos. Y lo sufrimos hasta con el cuerpo. El cuerpo pasa la factura de este tipo de cosas. Y bueno, hoy entre el mundo evangélico, estas enseñanzas son rechazadas directamente. Acabo de hablar cómo es el culto público, vamos a mirar el versículo 8 en adelante, haciendo esta salvedad. Tal vez te disguste, no te pongas mal, naciste en Occidente, en la cultura equivocada. Ese es el problema, más si sos joven. Los que ya tenemos unos años recordamos la otra cultura, donde mi mamá tenía la pollera por debajo de la rodilla, tenía 30 y pico de años, parecía una señora de 60 y pico, de 70, era muy común ir al culto católico con la mantilla. De hecho, hoy cuando algún dignatario de nuestro país va al Vaticano, se viste de negro y se pone una mantilla negra, que es algo más ajeno a su personalidad que nosotros conocemos de lo que puede haber. Sin embargo, se la pone porque si no al Vaticano no entra, y en algunos casos es muy importante entrar al Vaticano. Entre otras cosas, es un primer mandatario, hay mucha influencia, por lo tanto se visten de negro, mujeres que nosotros conocemos acá,
se ponen la mantilla, observan el protocolo del lugar y ahí se terminó. Es así ahí, si no, no entrás. Vamos hoy a mirar cómo es el culto en la iglesia, haciendo esta salvedad. Nacimos, crecimos en una cultura que mutó en los últimos 70 años, es una cultura equivocada. No está mal la Biblia, está mal la cultura. ¿Lo podés llegar a entender? No está mal la Biblia, está mal la cultura. Esto pasa en muchos lugares. Cuando se empezó a llevar el Evangelio a distintas partes del mundo, se llegó a los esquimales, obviamente. Algunos hermanos llegaron hasta allá. ¿Cuál es el problema? Que el esquimal es muy hospitalario. No solamente ofrecía a los misioneros el lugar donde pasar la noche, sino su esposa también, porque es una costumbre entre ellos que tenga un lugar y brindarles su esposa. Para los misioneros era todo un problema explicarle que nosotros, bueno, no es así, sumándole que venía untada con grasa de ballena para no tener frío. Que eso sería un bonus track, ¿no? Y bueno, pero para ellos es normal. A nosotros no es normal. En otro lado, la poligamia es natural. Sin embargo, acá la palabra de Dios dice que cada uno tenga su propia mujer, cada mujer su propio marido. Es un problema la Biblia, no es un problema la cultura. Se formó mal. El patrón es este. Todo lo que no entra acá es para corregir. Hermano, queda claro, esto es muy importante. Porque vamos a leer versículos que te digo, naciste, te criaste, especialmente hoy le toca a las hermanas, ¿no? En una cultura equivocada que está a contramano de la Biblia, por eso también nos va como nos va. Hay que analizar los resultados de las culturas y de las bajadas de línea que nos hacen permanentemente los medios, internet. Hay que analizar el resultado. Cada vez más gente más sola, cada vez más gente desamparada, el índice de natalidad baja y, bueno, un montón de cosas más que no es el tema de la noche, pero no nos está yendo bien con nuestra cultura occidental actual. ¿Qué dice el verso 8 del capítulo 2 de 1 Timoteo? Dice Pablo de parte de Dios, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. Asimismo que las mujeres se atavíen, se vistan, de ropa decorosa, con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, que en esa época era muy común, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. En esos tiempos las mujeres llevaban monedas de oro, las más pudientes, en peinados muy caros, y llamaba mucho la atención en la parte de su belleza y su riqueza, ¿no? Dice que no se vistan así, verso 10, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación como debe. Hasta aquí la palabra de Dios. Inalterable, inerrante, no es ni antigua ni es moderna, es eterna y es para nuestro bien. Todo lo que Dios enseña es para nuestro bien. Lo voy a repetir una y otra vez. Estamos acostumbrados a otra cosa. Es un problema de nuestra cultura, no es un problema de la Biblia ni de Dios. Dicho esto, quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas, sin ira ni contienda. ¿Quién ora en el culto de la iglesia? En forma pública, los hombres. Antes dice, quiero que todos los hombres sean salvos. Dios quiere que todos los hombres sean salvos. Es una palabra que significa antropos, significa tanto los hombres como las mujeres. Dios quiere que todos sean salvos. Pero cuando se refiere acá a los hombres, se habla de varones. ¿Quién se levanta a orar en la congregación del pueblo de Dios? Los varones. ¿Y las mujeres? Las mujeres no. Y permanece en silencio y ora y acompaña la oración con el amén. ¿Quién guía la oración? La guían los varones. De cualquier manera, no. Lo tienen que hacer con manos santas, sin ira ni contienda. Hermano, para orar, a veces se nos pide oración, tenemos que estar en condiciones. Acá se habla de alzar manos. Nosotros no tenemos la costumbre de alzar manos. Si lo hiciésemos, no está mal.
Las antiguas capillas tenían reclinatorio para que los hermanos se pongan de rodillas para orar. Y Pablo dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Dios y Padre del Señor Jesucristo. Por lo tanto, si orásemos de rodillas y tuviésemos reclinatorio para poder arrodillarnos cómodamente, haríamos bien. Y si alguno levantase las manos al cielo para orar, un varón, también haría bien. No es nuestra costumbre, no lo hacemos a veces por no querer ser identificados con otro grupo, pero no tenemos sustento bíblico para decir, esto no se hace. Ahora sí, esas manos tienen que ser santas, sin ira ni contienda. Por lo tanto, cuando se nos pide la oración, hermano, en la congregación, es una gran responsabilidad. Cuando venimos al culto público de la iglesia, los varones especialmente, tenemos que venir en condiciones, querido. No es cuestión de poner el disco y pasarlo. Estamos hablando con el Señor. Y las manos tienen que estar limpias. ¿Qué significa la mano limpia? No es el jabón. En un pasaje dice, las manos están manchadas con sangre, eran homicidas, algunos recibían soborno, eso ensucia las manos. Entonces las manos tienen que estar limpias, obviamente, en el Señor, y en nuestra conducta, sin ira, sin contienda con nadie. Yo he escuchado oraciones que son misiles cruceros que lo largan de una punta a la otra. Hermano, ¿estás hablando al Señor o le estás hablando a los hermanos? Hay oraciones que son dirigidas y le estás hablando a otro, es evidente porque tenés un problema, porque estás aprovechando el momento de oración, que es un tiempo, entre comillas, libre, para decir lo que vos querés. Y no, hermano, estamos orando al Señor. Varones. ¿Quiénes oran en la iglesia? Normalmente los varones. Hoy tenemos un gran movimiento de hermanas que están queriendo hacerlo también en forma pública. Sabrá el pastor, sabrá la pastora, que tampoco está el modelo en la Biblia de la pastora, cada uno sabrá lo que hace. ¿Quiénes oran? Oran los hombres. Verso 9. Asimismo, del mismo modo, que las mujeres se vistan con ropa decorosa, con pudor y modestia, bueno, no con los peinados, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. El tema de la vestimenta depende mucho también de cada cultura. A veces vemos alguna película, hay chicas islámicas que trabajan en empresas, ellas con su pañuelo están cubiertas de alguna manera, y eso se les respeta, porque es su fe, porque ahí es muy común. Acá no es común que la mujer se cubra, de hecho hay muchos problemas, muchas hermanas que tienen problemas con cubrirse, como enseña la palabra de Dios. Algunos dicen, pero eso era de la cultura. Es la palabra de Dios. Pablo dice, así enseño en todas las iglesias. Hoy el tema no es la mantilla, pero bueno que las hermanas se cubran. ¿Y cómo se visten? Como mujeres que profesan piedad. Es muy importante antes de salir a la calle ponerse frente al espejo y decir, ¿cómo estoy vestido? Porque la ropa es un mensaje. La ropa comunica un mensaje. De acuerdo a cómo nos vestimos, dónde ponemos el acento, es un poco el mensaje que queremos dar. Acá dice que lo hagan como mujeres que profesan piedad. Por muchos años en nuestras iglesias estuvo el tema de las polleras. Las mujeres no usaban pantalones. Laura, la congregación donde venía, usó polleras siempre. Las congregaciones en el sur con temperaturas bajo cero, las hermanas iban en pollera también, porque era la enseñanza de los ancianos de ese lugar. Y el pantalón era pecado. Directamente no se permitía. Los varones con su corbata, era el uniforme evangélico, habría que ponérselo, y si venía sin corbata, era posible que te vuelvas a tu casa, porque había que estar el varón con la corbata, la mujer con la pollera, sin burlarnos de nadie. Los hermanos de ese momento, en el temor de Dios, entendieron que era lo mejor. Hubo una gran discusión cuando los pantalones se hicieron más populares en la mujer. Cuando Laura vino a nuestra congregación, vio que había hermanas con pantalones, y bueno, empezó a usarlos también. Entonces la discusión era polleras o pantalones para las hermanas. Y hermano, la respuesta no está en polleras o pantalones. La frase es vieja, me habrán escuchado decirla. Hay polleras que profesan piedad. Y hay polleras que no profesan piedad, especialmente cuando están a la altura del cuello. No profesan piedad. ¿Qué parte de tu cuerpo querés que miren? ¿Pondrás el acento en ese lugar? Entonces, hay polleras que profesan piedad, hay polleras que no profesan piedad, hay pantalones que profesan piedad, son amplios, no describen nada en particular, y hay pantalones que no profesan piedad, y no es bueno porque estás dando un mensaje.
Es antipático lo que estoy diciendo, pero estamos leyendo la Biblia. Y hay que ver, de no ser tropezadero, dice la palabra de Dios, ni a judíos, ni a gentiles, ni a la iglesia de Dios. El tema de la vestimenta es muy importante, en todos. Los hombres no podemos estar vistiéndonos con frivolidad. Todos, hombres y mujeres, tenemos que vestir de una manera que nos llame más la atención que el mensaje que nosotros llevamos. Si la gente se queda mirándonos a nosotros, en vez de escucharnos, hay algo que está mal. En esa cultura del siglo pasado, cuando éramos adolescentes, los padres nos regalaban, en algunos casos, el anillo de sello. Era un anillo de oro y acá tenía toda una base y las letras entrelazadas. Y cuando eras adolescente, una costumbre. Y a los 18 años se nos regalaba el reloj. Y el permiso para fumar, nosotros no éramos del Señor, ¿no? Así que bueno, yo el anillo lo conservé siempre. Cuando me convertí al Señor y todo, muchos hermanos me comentaban del anillo. ¿Es de oro? Sí. Mira, yo no me lo compré, le he explicado, es una costumbre de mi casa, se hace así, así. Tené cuidado, te van a cortar. Llegó un momento que me di cuenta que era el comentario, siempre que alguno me veía, me veía el anillo. Cuando me pongo de novio con Laura, le digo, ¿sabes qué vamos a hacer con este anillo? Nos vamos a comprar las alianzas. Y el anillo era tan grande que nos compramos las alianzas y compré una cadena para ella con una medalla también. Que era una costumbre de mi familia, pero cuando algo llama mucho la atención, te quiero decir esto, en nuestra vida, hermano, hay que erradicarlo. Nuestra forma de vestir tiene que ser sencilla. En las mujeres con pudor, como mujeres que profesan piedad, pero nosotros hablamos de piedad, estamos hablando de un mensaje piadoso, de búsqueda de Dios, y si alguna parte del cuerpo es más fuerte que el mensaje, hay que atenuarla. Depende del cuerpo también de cada mujer sabrá cómo vestirse para que no sea su cuerpo el mensaje el que llame la atención, sino lo que tiene para decir. Especialmente las buenas obras. Esto es muy común que en la palabra de Dios se haga hincapié, ¿no? En las buenas obras. Son el mejor vestido, las buenas obras. Para los hombres también. Bueno, verso 11. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Vamos a leer 1 Corintios ahora, capítulo 14, versos 34 y 35. Vamos a leer la Biblia, que no es antigua, que no es moderna, que es eterna, que es la palabra de Dios, que es el consejo para nuestro bien. No nos vamos a pelear con el mensajero, no le vamos a pegar al pastor. Lo tomaremos o lo dejaremos y será un problema de cada uno. Verso 34 del 1 Corintios 14 dice, vuestras mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino estar sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en la casa a sus maridos porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. La palabra de Dios. Me gusta o no me gusta, es otro tema. ¿Cómo tiene que estar la mujer en el culto de la iglesia? En silencio, en sujeción. Si quiere saber algo, dice que se lo pregunta al marido. Algunos dirán, ¿y las que no tenemos marido, cómo hacemos? Se lo puede preguntar al pastor lo que quiera saber. Pero en esos tiempos donde se venía del paganismo, de tantos lugares más, a veces era un cotorrerío terrible. Los hombres también hablamos, pero esto buscaba poner orden en el culto. Los hombres hablamos, pero parece que las mujeres hablan un poco más. Y acá se limitó que esté en silencio. Si quiere saber algo que no interrumpa al que está hablando, que pregunte en casa. Dice, ¿pero qué tiene que ser un florero? Yo escuché un montón de argumentos en tantos años, ¿no? Lo que pasa es que las iglesias de los hermanos libres quieren que la mujer sea como un florero, que esté ahí nada más. Bueno, hermanos, leerla toda la Biblia es un error. La mujer tiene infinidad de cosas para hacer, menos lo que vamos a leer ahora. Esto es lo único que la mujer no puede hacer, entre lo otro que leíamos antes. Verso 12, porque no permito a la mujer enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Lo puedo repetir, en el culto de la iglesia público. No le permito enseñar, ni ejercer dominio sobre el hombre. ¿La mujer no tiene don de enseñanza? Porque el tal don de enseñanza. Yo entiendo que sí, hay mujeres que tienen el don de enseñanza. ¿Dónde lo tienen que ejercer? En la reunión femenina. La mujer no le puede enseñar al varón. Cuando hay varones, la enseñanza la tienen que llevar adelante los varones. Algunos dirán, pero en la escuela dominical hay chicos y chicas, niños y niñas, y hay mujeres que enseñan. Obviamente son niños.
En el culto donde están los hermanos bautizados, las hermanas, no pueden enseñar, sino los varones. ¿Qué es lo otro que no puede hacer? Gobernar la iglesia. A lo mejor estarás pensando, yo que soy mal pensado, hay muchas que se callan la boca en la iglesia, pero después cuando llega a la casa, pipi, lo agarra el pastor y le cambia el peinado. Es un problema de ellos. No es bueno que sea así. Ni que enseñe en forma pública, lo dice Dios, y que no gobierna al hombre. Ni directa, por eso no hay pastoras, ni directa ni indirectamente. Porque indirectamente es cuando llega a casa y ahí el tono cambia, ahí la que manda es la señora. ¿Y qué es lo que arreglaste con los ancianos? No. A la próxima reunión, el hermano viene y dice, mira, estoy orando, el Señor me está guiando a lo que dijo la mujer. A veces hay varias formas de gobernar de la mujer. Dios no preparó a la mujer para gobernar. Nadie se sienta mal. Hemos tenido presidentas, hay presidentas en el mundo. Es un problema del mundo. Es un problema de la cultura actual. La palabra de Dios dice esto. No está biológicamente armada para gobernar. Cada uno de nosotros tiene una biología y un psiquismo. El psiquismo de la mujer no está hecho para gobernar, está hecho para otra tarea. Y el hombre para gobernar, y bueno, lo vemos ahora en el cierre un poco la función, pero por el momento es esto, no enseña y no gobierna. Y da la razón, porque Adán fue formado primero, después Eva. Y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Lamentablemente, ya vamos terminando, lamentablemente esto es así. Lamentablemente, en el jardín del Edén, cuando Dios dio instrucciones muy claras a Adán y a los dos, la mujer tomó el liderazgo del Edén, por lo tanto vio que el fruto era bueno, lo tomó, comió y se lo dio al marido. La mujer fue engañada por la serpiente, que de alguna forma simbolizaba al diablo, que habló con ella, todas las cosas que sabemos, y ella agarró y comió. La que incurrió en transgresión y fue engañada es la mujer. Pero también se encontró con la indolencia de Adán, que podría ser el fruto, o una granada española, se la metió en la boca y se acabó. Cada uno de nosotros, hombres y mujeres, traemos nuestros lados flacos. La mujer a veces de querer pasar un terreno que le está reservado al varón. Y los varones la indolencia. Los varones tenemos que luchar contra la indolencia y contra la indiferencia, que es nuestro peor golpe. Tenemos la posibilidad de no pensar en nada, los varones, las mujeres no la tienen, los varones sí. Nos ponemos en modo avión y pueden caer rayos, piedra al costado, no nos importa absolutamente nada de nada. La mujer no. Entonces los varones tenemos que luchar con la indolencia, tenemos que luchar con la indiferencia hacia la mujer. Cuando la mujer hace esto, igualmente Dios lo llama a Adán y le dice, maldita será la tierra por tu causa, porque vos sos el responsable. Pero la mujer, responsable sos vos. ¿Pero qué le dijo a la mujer? El deseo tuyo será para tu marido. Él se va a enseñorear de vos. Multiplicaré los dolores en tus partos. Eso que Dios dijo hace más o menos 7.000 años, sigue hasta el día de hoy. La mujer que no es del Señor, sufre muchísimo. Lleva esta maldición sobre los hombros. En algunos países es moneda de cambio. A un hermano que estaba visitando Oriente le querían comprar la mujer, le querían dar camellos y le querían dar oro. Ahora, en pleno siglo XXI. Un montón de cosas más. Sin embargo, el Señor la pone como el vaso más frágil, la pone en coheredera de la gracia, la pone en un pie de igualdad con el varón, sí con diferentes tareas, pero ni la mujer viene del hombre, pero tampoco el hombre viene de la mujer, por lo tanto somos iguales delante de él. Ese pie de igualdad lo dio el cristianismo. En muchas sociedades la mujer no era escolarizada, siquiera se la mantenía en total ignorancia. Era una máquina de tener hijos y nada más. No es así. Y Dios puso las cosas en su lugar. Dijo que es el vaso más frágil, dijo que es coheredera de la gracia. Nos dice a los maridos que las amemos como Cristo amó a la iglesia. Es de mucho valor. Y nos dice a los maridos, no sean ásperos con vuestras esposas para que vuestras oraciones no tengan estorbo y para que en algún momento el Señor no te agarre de la orejita y te la arranque. De violencia familiar te podés imaginar que ni hablamos, ni de insultos. A todos los que estamos casados hay un buen límite para no cruzar,
que es la falta de respeto. No perdiendo el respeto por el otro de insultarse de ninguna manera. Podremos discutir, tener distintos puntos de vista, sí, pero el insulto está afuera. Y si el insulto está afuera la violencia familiar. Está radicado del hogar cristiano. Por lo tanto, Dios la puso en el lugar que tiene que estar, al lado del hombre, para que el hombre la cuide, la sustente, la ame, como Cristo amó a la iglesia. Te decía un viejo siervo de Dios, don Raúl Caballero Yocu. Dice, hermano, usted tiene que ser el salvador de su señora, con minúscula. Con mayúscula es el Señor, el salvador de la señora. Usted tiene que ser el salvador con minúscula. Usted es responsable por su señora, por el cuidado, porque esté bien, porque le vaya bien al lado suyo, porque tenga lo que necesita, porque sea amada, porque sea contenida. No es una moneda de cambio, no es un florero, no, para nada. Dios lo ve de esta manera. Pero lamentablemente en el Edén tomó liderazgo, tomó decisiones per se. Le fue como le fue allí, le fue como nos fue a todos también. Porque Adán, con su indolencia, se lo metió en la boca como venía. No le dijo, ¿qué es eso que tenés en la mano? No, lo tomé del árbol. No dijo nada. En un solo versículo, que es el 6, capítulo 3, verso 6, la tragedia de la humanidad. Vio, comió, lo tomó, comió y se lo dio al marido. En un solo versículo, la tragedia de la humanidad. Bueno, hermano, termina. Y dice que si bien pasó esto, el verso 15, pero se salvará engendrando hijos, si permaneciese en fe, amor y santificación con modestia. Este es un pasaje controversial, porque si la mujer se salva teniendo hijos, Cristo murió por demás, al menos por las mujeres, porque podrían ser salvas todas las que tienen hijos. Todas las madres serían salvas. Por lo tanto, el Señor murió sin sentido, al menos por las mujeres. No, hermano, no se está hablando de esta salvación. Acá lo que se está hablando, a mí no me gusta ir a los idiomas originales porque yo hago palote con los idiomas originales, no leo de corrido y nada por el estilo y no quiero que nadie piense que lo sé. No. La mujer se realiza en el hogar, por más que esto no guste, sea antipático decirlo en el siglo de hoy. La mujer se realiza en el diseño de Dios en su hogar, siendo esposa y madre, cosas que hoy son desechadas sistemáticamente, ser esposa y ser madre. Obviamente que no hablo de todo, estoy hablando de una tendencia muy creciente, cada vez mayor. ¿Y el hombre dónde se realiza? En su trabajo, trayendo lo necesario para su familia y cuidando a su familia. Este es el diseño de Dios, y teniendo hijos. Este es el modelo de Dios. Don Ernesto Sábato, que no se destacó precisamente por su fe, dijo, cuando llegue el fin del mundo, habrá una mujer queriendo salvar su casa y habrá un hombre queriendo salvar el mundo. Por la mano de Dios tenemos dos áreas distintas. La casa es el área que Dios puso para la mujer, pero ves, la castra no quiere que sea astronauta. Bueno, ya está, es un problema de astronauta. La palabra es una, es para todos, lo nuestro es un problema cultural, estamos en la cultura equivocada y nos va como nos va cada vez peor, una cultura egoísta que desecha a la gente, no es la palabra de Dios. Así que mis queridos, y especialmente mis hermanas, no se disgusten. Dios les bendiga. Tengan un hombre a su lado, si es que el Señor lo provee, que sea ese hombre que cuida, que sustenta, que ama, que sea ese modelo de Dios. Tener un esposo así es una bendición. Y dice la Biblia de Dios, es herencia de la mujer prudente. Tener una mujer que está en el rol que Dios le asignó es una maravilla. Pero la plata no va a alcanzar. Si vos lo haces por el Señor de ajustarte al modelo, la plata va a alcanzar. Tenés un hijo, baja el nivel económico. Tenés otro hijo, sigue bajando el nivel económico. Cuanto más hijos tenés, más baja el nivel económico. Y tiene que lidiar con 2 o 3, por lo tanto, no puede trabajar. Y si no puede trabajar, y habrá que hacer ajustes, y Dios va a bendecir porque son decisiones de fe. Espero no ser el león sordo, ¿no? El león sordo es el que se precipitó en la selva. El explorador se perdió en medio de la selva y llevó un violín. Entonces empezaron a aparecer un león, 2 leones. Él se acordó que la música calma a la fiera, ¿no? Sacó el violín, empezó a tocar y los leones se sentaron y lo empezaron a escuchar extasiados. Seguían llegando leones al recital, este hombre seguía tocando el violín, cada vez estaba rodeado de leones y no paraba de tocar, los leones estaban tranquilos y en eso vino un león enorme del fondo, saltó, se comió el violinista, el violín, todo. Lo miró un león al otro y dijo, ya tuvo que venir el viejo sordo este
de siempre. Así que espero no ser el león sordo que le arruine la cena a nadie, sino entender que estas palabras son de Dios, orar sobre esto y ser guiados por el Señor. El Señor les bendiga. Jesús, el